Hoy voy a estar haciendo un video para hablaros un poquito acerca de qué hacer en caso de una redada en su casa. Hemos escuchado muchísimo acerca de estas deportaciones masivas prometidas por el próximo presidente, el señor Trump, que comienza su mandato el 20 de enero del 2025. Hola, ¿cómo están? Les habla Juan Antonio Lozada, soy abogado de inmigración en Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando en general de cuáles son tus derechos cuando alguien llega a tu casa, cuando un agente del Estado llega a tu casa. Vamos a estar conversando acerca de cómo tener o crear un plan de emergencia. Entonces, de nuevo, conoce tus derechos, es lo primero de lo que vamos a hablar. Lo segundo que vamos a hablar, los documentos importantes que tienes que tener cerca o que tienes que tener a la disponibilidad de una persona, un amigo, una persona de confianza que puede ir a tu casa y sacarlos y proveérselos a tu asesor jurídico. También vamos a hablar del plan familiar, de que tienes que tener en caso de que tengas niños, necesites que alguien se quede con los niños. Así que hoy vamos a estar hablando de todo eso, así que sí. ¿Te interesa este tema? Vamos a conversar y ya vamos a empezar con la introducción. De nuevo, como lo escucharon, tenemos muchísimos meses ya escuchando acerca del señor Holman, también de todo el gabinete o el gabinete que va a componer los gabinetes y subgabinetes del Departamento de Seguridad Nacional que van a componer la nueva administración de Trump, hablando de cómo se están preparando para estas deportaciones masivas, que van a haber millones de personas en los Estados Unidos que van a ser deportados. Entonces, primero hablemos de quiénes están más vulnerables a ser deportados, aquellos que ya tengan una orden final de deportación, que no apelaron y que no tengan un remedio temporal como TPS pendiente. Estas son las personas que muy probablemente tienen más de qué preocuparse. Por muchísimo tiempo, la administración de Biden y antes de esto la administración de Trump, la primera administración de Trump, no podía hacer mucho si los países de los ciudadanos que ya tenían una orden final de deportación no los querían aceptar. Entonces la repatriación de estas personas cuyos países no querían recibirlos o no tenían acuerdos con los Estados Unidos para recibirlos hacía casi imposible esta deportación. Ahora, una de las propuestas que se están viendo o que están en la mesa es poner a estas personas que no quieren ser recibidas por ni sus países de origen en un centro de deportación, en un centro de detención migratoria. Esto es problemático porque una persona puede estar en un centro de detención migratoria por muchísimo tiempo. No hay un límite, según la Corte Suprema, de número de meses que una persona puede estar en un centro de detención esperando a que su país lo reciba o que otro país lo reciba. Entonces tenemos que tener claro que bajo esta nueva administración, si verdaderamente se implementan estos planes bastante fuertes de remoción o de expatriación de ciudadanos, que esto podría ser una de las opciones mientras que tu país de origen aprueba tu repatriación, mientras que otro país está dispuesto a darte algún tipo de salvoconducto para que puedas ir. Entonces, si existe el prospecto de que vayas a pasar un tiempo importante, una cantidad de meses importante o semanas o hasta años en un centro de detención y ya tienes una orden final de deportación, estás en este grupo un poco más vulnerable que ha sido identificado por la administración como la prioridad. Entonces, claramente es bueno entender cuáles son tus derechos, cómo puedes prepararte para una o detención larga o una expulsión a un país, a un tercer país seguro, donde los Estados Unidos tengan un acuerdo, porque esta es la otra opción que ellos están planteando, simplemente crear o firmar tratados bilaterales con otros países, presionar a estos países que reciben ayuda de los Estados Unidos para que reciban a ciudadanos de otros países a cambio de esta continua ayuda. Esto fue lo que se hizo durante la primera administración y no me sorprendería que lo veamos también en esta administración. Entonces, ¿qué hago, Juan? Entendí cuál es el contexto que vamos a tener potencialmente si estoy en ese grupo. Voy a estar expuesto a una detención relativamente larga en un centro de detención en los Estados Unidos, especialmente cuando ahora hay negociaciones entre el Estado de Texas y el gobierno federal para ceder unas tierras donde se piensan construir centros donde se estarían detenidas estas personas que no potencialmente o entraron al país de manera regular o no tienen un país que los reciban a pesar de ya tener una orden final de deportación. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada es entender que
como lo dice la Constitución de los Estados Unidos, y no importa que tú no seas ciudadano de los Estados Unidos ni que tengas un estatus regular en los Estados Unidos, todavía eres protegido por algunas de las protecciones constitucionales. Entonces, es entender que tu casa es tu castillo. Este es un concepto que viene desde muy lejos, desde el derecho anglosajón de Inglaterra, que heredamos o se heredó en los Estados Unidos, en el sistema legal de los Estados Unidos, donde el castillo es tu casa y tú tienes el poder de decidir quién entra en tu casa y quién no. Lo que esto significa en términos prácticos es que a menos de que un oficial de la ley tenga una orden de requisa que les permita entrar a tu casa a buscarte, tú no tienes el deber de abrirles la puerta y ellos no tienen el deber de entrar a tu casa sin autorización. De nuevo, a menos de que tú los invites a tu casa y que entren a tu casa o que tengan una orden firmada por un juez con jurisdicción sobre el lugar donde tú vives. Por ejemplo, si es un juez federal y esta es una agencia federal y estás viviendo en el estado de Maryland, muy probablemente no debería tener ese agente una orden de allanamiento para tu vivienda firmada por un juez en Massachusetts. Entonces, es entender primero cómo saber que una orden es la orden apropiada, que es una orden que va a justificar la entrada de ese agente a tu casa y la importancia de saber la diferencia entre una orden que fue emitida, por ejemplo, por el director de la agencia, que no tiene la autoridad para decirle a un agente vaya y entra a la casa de ese ciudadano. Independientemente de que usted no sea ni residente ni ciudadano en los Estados Unidos, usted todavía vive en una comunidad en donde usted es un ciudadano de esa comunidad. Y en ese sentido, usted tiene todavía o goza de ciertos derechos constitucionales. Entonces, sumamente importante esto. No tienes la obligación de dejar entrar a una persona, de abrirle la puerta a una persona de las fuerzas de seguridad de federal o del estado, a menos de que esta persona te muestre una orden de allanamiento. Y una vez que esa persona si decides abrirle la puerta, que yo recomendaría en muchas instancias que no lo hagas, si decides abrirle la puerta, puedes salir a hablar con esa persona, cerrar la puerta, instruir a los miembros de las personas con las que vives, sean tu familia, sean amigos que viven allí contigo, comparten un apartamento contigo, una casa. Es importantísimo que todo el mundo entienda que no deberían estar abriendo la puerta si tú empiezas a hablar con los agentes afuera de tu vivienda y de nuevo, ellos no tienen la indicación de tu parte de que están siendo invitados, ni pueden después decir que vieron algo que se les hizo sospechoso y por eso tuvieron que entrar. Es muy importante que tú mantengas la visibilidad de lo que está pasando en tu casa completamente fuera de vista de los agentes, y esto simplemente por proteger tu privacidad. No estoy tratando de ayudar a nadie que esté cometiendo algún acto criminal a llevar a cabo o a esconder este acto criminal. Por el contrario, estoy asumiendo que la persona que está escuchando este video es un inmigrante que no ha violado ninguna ley, y sí ha violado leyes migratorias. Muchas veces estas violaciones administrativas no siempre van a autorizar al gobierno de los Estados Unidos a que te vaya a buscar a tu casa. Entonces hay que entender que la gravedad de algunas violaciones migratorias no ameritan que los policías necesariamente tengan acceso, un SWAT team entre a tu casa como si hubieras cometido un crimen muy grave. Entonces, de nuevo, es entender la jerarquía de los crímenes, entender cuáles son tus derechos en esas circunstancias y identificar la habilidad que tienes de no dejarlos entrar a tu casa, de no invitarlos a tu casa, de cerrar la puerta detrás de ti si vas a hablar con ellos fuera de tu casa, y de instruir a las personas que viven contigo, de asegurarse que cuando tú estás allí hablando con los agentes no abran la puerta, sino que la mantengan cerrada hasta que tú decidas abrirla. Esto es muy, muy importante. Ahora, ¿qué hacer para prepararte para estas cosas? ¿Qué documentos deberías de tener y con quién deberías contar? Primero que nada, yo siempre recomiendo que tengas un abogado de migración que tenga una copia de gran parte de los documentos que se requieren generalmente para pedir una fianza migratoria. En muchas instancias tú vas a calificar para una fianza, y esto es crucial porque hay unos documentos que va a necesitar tu abogado, una copia de tu pasaporte o de tu partida de nacimiento. Se van a tener que mandar a traducir estos documentos. También copias de las personas que dependen de ti. Tus hijos, si dependen de ti, si están en la escuela, algunos de estos récords
Si tienes récords médicos, cosas que, condiciones de las que has sido diagnosticadas, esto es importante que lo tengamos a la mano y que ya se hayan mandado a traducir si es posible. También vamos a requerir, si has trabajado, todo tipo de récords que muestren que has pagado tus impuestos. De nuevo, asumiendo que no estás utilizando, por supuesto, una identidad falsa, asumiendo que estás usando tu identidad y que en ese sentido has estado pagando impuestos bajo tu nombre y has estado contribuyendo con la economía de los Estados Unidos. Esto es algo que muy probablemente queremos saber. Si somos tus abogados de inmigración, requerimos saber, de hecho, si has tenido algún crimen. Entonces, récords de cualquier ticket que te hayan dado o cualquier crimen que hayas cometido, si sea un crimen menor, es importante que tengamos récords de eso y que todo esté consolidado. Por eso es que siempre es buena idea que tu abogado o tu abogada que escojas, si ese abogado ofrece un plan de este tipo, que tenga una especie de caja fuerte con todos tus documentos, así sea de tipo electrónica esta caja fuerte, para que se pueda poner en movimiento rápidamente en caso de que tú entres en un centro, seas detenido y termines en un centro de detención migratoria. Finalmente, quiero hablar de los pasos que tienes que tomar en términos de tu familia. Tienes que, a mi juicio, darle a una persona de confianza un power of attorney, un poder de abogado que le permite en algunas instancias actuar por ti a esta persona que no está en el centro de detención. Esto va a permitir que esta persona firme algunos contratos por ti y haga algunas cosas por ti, como por ejemplo hablar con la escuela, con todo lo referente a tus niños, si es que tienes niños. O sea, hay ciertas cosas que son importantes y ciertos poderes que vas a tener que ceder antes de que, ni Dios lo quiera, ocurra este tema de la detención. Entonces, tener ya las personas identificadas, que estas personas tengan los números de las personas claves que van a ayudarte a resolver potencialmente el tema de la detención, específicamente un abogado de inmigración de confianza. Estas son una de las muchas cosas que puedes hacer para evitar problemas, ¿ok? Si estás en un centro de refugio, si estás en un lugar que no es tu casa, vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando específicamente de qué hacer en esas instancias, pero por lo pronto, algunos de los principios de que expliqué hoy y algunas de las protecciones constitucionales de las que conversé hoy van a también funcionar estés no en tu casa, a pesar de que, de nuevo, cuando estás en un refugio, ese no es un lugar donde tú puedes enforzar quién entra y quién sale, incluyendo oficiales de inmigración. Entonces, sí hay algunas diferencias, pero en cuanto a poder mantener silencio, no decir absolutamente nada, que es con lo que quiero terminar, tú tienes un derecho a mantenerte en silencio, no decir absolutamente nada cuando eres cuestionado por las fuerzas de seguridad del Estado, y esto es lo que deberías hacer en 100% de las circunstancias. En muchas instancias no tiene mucho sentido ponerte a explicar nada, a menos de que tú verdaderamente tengas una manera de justificar por qué no te pueden arrestar y por qué no te pueden deportar, que casi en ninguna instancia es el caso. Si están buscándote a ti específicamente es porque ya tienen una orden de detención, porque ya tienes una orden final de deportación. En ese caso lo mejor es quedarte callado, mantener tu silencio, no responder absolutamente ninguna pregunta y decir, necesito hablar con mi abogado, hasta que no tenga un abogado presente no pienso responder preguntas. Y esto es lo único que debería salir de tu boca si tú, de nuevo, quieres ayudar en tu propia defensa. Así que, de nuevo, insisto, tienes el derecho de mantenerte callado, tienes el derecho de decidir quién entra a tu casa, tienes el derecho de no dejar entrar ni invitar a las fuerzas de seguridad del Estado dentro de tu hogar. Y esto es bien crucial, no solamente que tú lo sepas, pero que lo sepan las personas que viven contigo. Así que espero que esto te haya ayudado. Si te gustó, por favor, comparte este contenido, suscríbete a este canal de YouTube. Nos encanta hablar de derecho migratorio y de derecho constitucional, protegerte, para que tú, empoderado con ese conocimiento, puedas ejercer los derechos que tienes en este país. Se les quiere mucho. De nuevo, les habló Juan Lozada y nos vemos pronto. Hasta luego.